desde que María acaba de cumplir 11, desde que tiene 4 decidió que quiere hacer teatro. A los 6 comenzó en teatro profesional. Hasta el día de hoy, prácticamente todos los días de su vida ha estado en teatro. Y de todos estos años, el día de hoy comienza a cumplirse uno de mis sueños, que es compartir con ella escena. Así que, gracias, María. Con mi madre he compartido teatro, en escena y tras bambalinas muchísimas, 3 telenovelas y pues la vida. Estamos muy contentas de la invitación. Este proyecto surgió del texto, la adaptación del texto que hizo Claudia Romero, que es una maestra a la que admiramos y queremos muchísimo desde hace muchos años, el terror del teatro musical en este país. Y es un honor que esté con nosotros. Verdaderamente un honor estar dando vida a uno de sus hijos. Y el proyecto surgió así. Claudia fue convocada para un festival, fue premiada. Alejandra Ballina, que es la segunda vez que trabajo con ella como directora, estaba con María haciendo Miserables, y a Alejandra se le ocurrió este texto, en lugar de que lo hagan varias mujeres X, que lo hagan las Garza. Y ya verán por qué. Tiene que ver con cómo queremos contar esta historia, hablar abiertamente de este tema, y les agradecemos que sean los primeros en estar aquí para que nos ayuden a contarle al mundo cómo queremos tomar, cómo queremos hablar, desde dónde queremos que la información de este tema se dé al público. Así que, pues, gracias a Pinpoint, Ramsés, Arturo, gracias a mi staff, Potter, Juanito, Casa, Foro Lucerna, al equipo de Nuestro Cuaderno Rojo, Mauricio, Fernanda, y muchas gracias nuevamente a nuestra autora Claudia Romero, nuestra directora Alejandra Ballina, y honradísima de estar con mi santa madre Ana Silvia Garza, mi hija María Terroni Garza, y su servidora, la gritona Mariana Garza. Pues, como lo acabo de comentar, es un sueño entre muchos que tenemos cocinándose, y un honor y un privilegio, porque a las 3 nos apasiona, y es una manera de veras de poder comunicarnos entre nosotros como generaciones y con todos ustedes, en los que quieran participar, en que es tiempo ya, creo 2020 ya, en que podamos poner sobre la mesa el corazón y hablar realmente de lo importante que es que honres a tus ancestros y a tus descendientes. Es un privilegio, es un rezo para mí. Pues por supuesto, desde que estaba aquí en construcción esto y en el gabinete, y empezó a subirse y aquí falló esta luz, y dije, no, pues aquí bienvenida a la familia, que hay mucho que hacer. Sí, y para mí es una comprobación más de que lo que tú imaginas, ¿no? Sí sabemos, ¿no? Imaginar es crear una imagen. Todo lo que tu mente sea capaz de imaginar, eres capaz de realizarlo, y para mí es un sueño imaginado, por supuesto, hecho realidad. Son mi mamá y mi abuela, o sea, es como muy extraño, porque como lo dices tú, también es muy importante para mí en lo personal, bueno, para todos los que estamos en este barco, poder compartir el escenario con mi abuela y con mi mamá, y con mi abuela. Pero también, como dices tú, son muy importantes en la Ciudad de México. Son personas que son reconocidas, y pues es como muy padre, porque nunca había podido tener el privilegio de estar con mi mami y con mi abuela en el escenario, y ahora lo voy a poder hacer, y eso está padre. Bueno, vamos a hablar sobre distintos puntos de vista sobre el primer periodo de menstruación en las mujeres. Y lo aclaro porque en el primer periodo y en todos tienen que ver los hombres. Entonces, justamente es lo que queremos.
Alejandra y Claudia tuvieron, creo yo, la gran idea, surgió de Ale, a la hora de pensar en nosotras, hablar desde el punto de vista justo de la pequeña de la familia que convoca a la madre y a la abuela para hablar de algo que está a punto de sucederle, del cual tiene información por medio, como cualquier otro niño ahorita, internet, por la escuela, por amigas que les empieza a pasar, pero que ella lo que quiere es hablarlo con mamá y con abuela, quiere saber cuáles son las experiencias que ellas tuvieron en su vida y quiere sentir pues lo que todas las mujeres queremos sentir, que me apapaches. Y ahí entra el gran papel que cuenta, ¿no? que le toca a los varones, que queremos hacerlo. O sea, ¿por qué de pronto a nivel de hace muchos años, a nivel de la educación en la casa, en la escuela, un poco también en la religión, nos separa en ese momento? Hay cosas increíblemente fuertes sobre las posturas sobre este momento que sucede en las mujeres, y lo que queremos nosotros es totalmente irnos hacia el otro lado, abrir el tema, que se convierta en un tema de discusión, de plática en la familia. Y es padrísimo que el personaje de la chiquita sienta a las otras a decirle, oiga, yo estoy sintiendo que me está pasando y que está ahí a punto y ustedes no me han dicho nada, ¿cómo es? Y entonces a partir de ahí se hablan de las experiencias de los personajes, dependiendo de la edad y de cómo fue que le sucedió a cada una, y después vamos hacia las experiencias que hay en nuestro cuaderno rojo. Estas experiencias, la adaptación viene de un libro de Rachel Cowder, ajá, Rachel Cowder, y luego dice Claudia, y está inspirado en ese libro que se llama My Little Red Book, y la diferencia es lo que decidieron Ale y Claudia, que es la cuenta la misma familia, son las 3 generaciones, las 3 posturas que sucedió a cada una de ellas al enfrentarse a su primer periodo, y luego al estar contando historias que vienen en nuestro cuaderno, y sobre todo que vienen la gente que nos visita, que eso pasó en nuestra primer lectura, que Ale les va a platicar cómo fue. Okay. Yo quisiera, les platicar de la lectura, pero de una cosa que pasó en un ensayo el otro día que me parece así hermoso, ¿no? Platicando con María, le decía, bueno, y con ellas, ¿no? De cómo ustedes hablaron del tema, digo, lo que francamente mi tarea está hecha, porque la relación de mamá, abuela e hija está dada, siendo que no es una obra autobiográfica, eso es importante aclarar, o sea, ellas están representando una abuela, una nieta y una mamá. Muchos más, Y muchos más, bueno, eso ya es el juego, ¿no? Sí. Pero preguntando cómo habían sido como sus primeras pláticas entre ellas, ¿no? Y María decía, pues no, yo me enteré por mis amigas de Billy Elliot, ¿no? Le digo, bueno, pero ahora te está haciendo tu mamá una obra de teatro para hablar del tema. Y no solamente a ti, sino a muchas niñas que a lo mejor como tú no saben qué les va a pasar, ¿no? Y eso decía Mariana, que me parece hermoso, o sea, nosotros hablamos por medio del teatro, entonces que Mariana le esté regalando Mariana y Ana Silvia le estén regalando a María esta obra para hablar del tema, me parece hermoso. Lo quería compartir. Y bueno, la lectura fue así. Claudia Romero un día estábamos haciendo Miserables, llega con un texto, me dice, lee este texto y destroza. Entonces yo lo leí, le dije, me parece un tema muy pertinente, me parece un tema que sí, efectivamente, como lo dice la obra, mucha gente, todas las mujeres tenemos una historia que contar, ¿no? Y aunque no la cuentes en público en la obra, o aunque no la vayas a escribir en el cuaderno rojo, sales con tu amiga a decir, mira, sí, a mí me pasó, o a lo mejor es de no tengo la menor idea, no me acuerdo cómo fue, ¿no? O a lo mejor los hombres tienen, sí, a mí me pasó con mis hermanas o me pasó. Entonces, siempre que hemos hablado del tema de qué obra estás haciendo tal, siempre hay una historia que contar. Y es una historia que normalmente es la primera vez que se cuenta cuando uno saca este tema. O sea, no es una cosa que se hable, o sea, hay mucho tabú en torno al tema. La obra habla de eso, ¿no? De cómo es algo que no se habla. Entonces, lo que nosotros justamente ponemos sobre la mesa, ¿no? Ellas mediante el teatro, en su propia familia,
y nosotros, o sea, como poniendo, sí, sobre la mesa, diciendo, es algo de lo que se tiene que hablar, porque a todas las mujeres les pasa, porque es algo normal, y porque cada anécdota y cada primera vez de cualquier mujer va a ser absolutamente diferente por la propia persona. Pero es una cosa de la que, no sé, o sea, yo lo he platicado con amigas mías que me pasó mientras éramos amigas y nunca lo habíamos hablado, ¿no? Y muchos años después nunca me enteré, ¿no? Mi mamá me decía, yo nunca me acuerdo cuándo fue tu primera vez, ¿no? Entonces, bueno, llega Claudia con este texto, me parece increíble, y me dice, bueno, piensa en un elenco, y yo, ay, ¿no? Entonces, había una mujer de 20, una mujer de 40 y una mujer de 60, y yo luego decíamos, estaría buenísimo que sí estuvieran relacionadas como en familia, ¿no? Y pues pensé obviamente primero en ellas, pero decía, bueno, pues María tiene 10, el personaje tiene 20, y luego un día, María, que es una teatro freak, me dijo, te asisto en un ensayo que teníamos de Miserables. Entonces ya Claudia me había dicho, ya estamos en la lectura, ya tenemos 3 semanas para montarla, y pues hay que pensar un elenco. Yo le decía, pero si tú eres la directora de casting, ayúdame. Y en eso, viendo a María de Madame Thenardier ayudándome con una nueva Cosette que entraba, dije, y bueno, y si el pretexto justamente de la obra es eso, o sea, la duda de una niña de 10 años o de 11, de los que sea, que diga, bueno, ¿qué me va a pasar, no? Y entonces bajo a la oficina, le digo a Claudia esto, se le pelan los ojos, sonríe como está sonriendo, y me dice, va. Y en eso, entonces fue así. Yo sabía que la gira de Timbiriche terminaba en esas fechas, entonces dijimos, bueno, si no es para la gira, si no es para la lectura, hay que hacerlo una obra de teatro y tal. Entonces, Claudia le manda un mensaje a Mariana, le dice, oye, te tenemos una propuesta, leyó. Mariana dice, están en el Telcel, voy para allá, y literal, así nos estábamos tomando un té, y entonces le dijimos a Mariana también puso cara de empezó a pensar, y dijo, ¡va! ¿No? Así de ¿cuánto cuesta? ¿No? Y así, o sea, empezó la lectura, tuvo una respuesta impresionante, o sea, deseamos justamente hablar del tema y abrir el tema para que las personas opinen. Bueno, había de que ya tenemos que decir, bueno, ya se nos acabó el tiempo, gracias por compartirnos su experiencia, y de ahí salió la necesidad de sí llevarlo a escena, ¿no? Y no solamente llevarlo a escena una temporada aquí, sino compartirlo con niñas, con niños, con adultos, ¿no? Había unas reacciones justamente de compañeritos de María de Miserables que volteaban con su mamá y le decían, no estoy entendiendo nada, y la mamá llegó a la conclusión de que tenía que tener esa plática con su hijo. Entonces, es una obra que no es didáctica, es al contrario, o sea, se habla de historias individuales, algunas muy divertidas, algunas no tan divertidas, ¿no? Pero eso, como ver el punto de vista individual de este tema, ¿no? Y invitar a la gente de eso, que hable, por lo pronto que haga esa reflexión de su primera vez. Entonces, bueno, esa es un poco la historia esta. Mi pequeño libro rojo es un libro que recopila anécdotas de distintas mujeres. A partir de eso nace la idea de la puesta en escena. Y tenía mucho que ver en aquel entonces. Esta obra permaneció en un cajón 10 años. Este libro lo escribió una mujer a los 18 años, una chica a los 18 años. Pero al aparecer María, de pronto se convierte en otra cosa y las mismas historias se modifican. Y hace poco, precisamente tratando de dar los créditos correspondientes a cada anécdota, me di cuenta que yo ya no las encontré en el libro tal cual, porque ya se han modificado muchísimo y se han enriquecido muchísimo. Yo digo que es como los caldos que hacen las mamás, que dicen, a ver, ponle no sé qué, y a la semana siguiente ya le cambiaron los ingredientes, y a la siguiente semana cambian los ingredientes del mismo caldo. Hay muchas anécdotas que parten de ahí, se transforman en otra cosa, o tienen la sal de alguien que nos dio la opinión en esa lectura, precisamente nos dio otro elemento que le da mayor dramatismo, o que confronta más, o que hace más efectiva la comunicación de algo. Entonces, ya ahorita las historias, aunque son muy concretas, están muy diluidas por demasiados elementos, y desde luego vamos a dar el crédito de quien nace esta idea.
pero ya es difícil encontrar cada historia en ese texto. Habrá una o dos que creo que se pueden detectar. Yo lo acabo de volver a leer y ya me perdí. O sea, les decía el otro día, es que no sé de dónde saqué, o sea, ¿por qué? ¿De dónde salió? ¿A quién se le ocurrió? ¿No? Y después de 10 años, pues más. Luego, la otra era, sí, iba a ser monólogos de la vagina. Bueno, esto es una apuesta en escena, totalmente. Monólogos son 3 mujeres que están leyendo específicamente historias en general sobre la vagina, no tan específicamente sobre este tema. Aquí sí estamos muy concentrados y aunque abordamos experiencias masculinas, experiencias de gente desinformada y experiencias de gente que está viviendo angustia, felicidad, X, ¿no? Porque bueno, a todos nos ha pasado. Creo que sí hay una modificación y en efecto era una lectura que estaban sentadas porque estaban leyendo un texto que creo que sería en la hora de la comida, se los entregué, porque surgen otras cosas, surgen otros elementos diarios, ¿no? Y ya, en cuanto a la puesta en escena, ya. Porque son personajes, como decía, no es una historia autobiográfica de ellas, o sea, no, ellas en un principio la abuela cuenta su historia, la mamá cuenta su historia y no son las historias de, si ustedes pensaban que nos íbamos a ir tan íntimos, no son las historias de Ana Silvia y Mariana, o sea, sí, los personajes tienen un nombre que no se menciona nunca en la historia, pero digamos que nosotros las estamos trabajando como personajes, ¿no? O sea, obviamente en el trabajo que hemos estado haciendo de mesa y de montaje y tal, pues como decía, la tarea es fácil para mí porque la relación entre, imagínate que ella es tu abuela o ella es tu mamá, pues está dada, ¿no? Y obviamente también incluso eso no son las mismas, no se relacionan igual estos personajes que ellas en la vida real, entonces sí se podría hacer, pero no tendría tanta carnita y tanto chisme. En realidad la relación está puesta en una cuestión totalmente realista, o sea, lo único que es, o sea, la obra está escrita de una forma casi de narraturgia, o sea, el cuento se cuenta como si lo estuviera contando cualquier narrador, pero un poco el trabajo ha sido eso, como que entran ellas en este juego que de repente María es la abuela de Ana Silvia y Ana Silvia es la hermana de Mariana, o así, entonces, exacto, María es una monja en algún momento, entonces un poco digo, ellas hablarán ahorita de cómo construyen ellas los personajes, pero lo que estamos como jugando es eso, es ahora yo soy la mamá, ¿no? O sea, es como un juego de niños, o sea, que también el mismo espacio, o sea, tú ves a un niño jugar y no pasa por una cuestión como tan estricta de si yo te digo esta es la cocina, tú me crees y esta es la cocina y todos entramos en la convención de que esa es la cocina. Si yo te digo yo soy la mamá, perfecto, entonces todos dicen sí, ella es la mamá. Entonces este es un poco como lo estamos abordando, o sea, desde que los textos son textos escritos desde una persona escribiendo su experiencia, y lo que nosotros estamos haciendo es jugando con eso que ellos están escribiendo, ¿no? Dándole este carácter lúdico al cómo se cuenta la historia, lo cual es muy divertido, ya lo verán. Y pues siempre buscando observar, siempre escuchando, leyendo corporalmente a la gente. Lo que pasó cuando hicimos la lectura dramatizada, escuchar que al principio, en el momento en que invitamos al final de la lectura a que fueran parte, pues como todo el mundo empieza a hacerse así como que no quiero, y cómo fue dándose que sí se compartiera y siendo eso, aquí es la cocina. Y entonces, ¿quién cocina? ¿Quién corta? Y empezar a hacerle homenaje a toda la gente que tienes enfrente, creando la manera en la que se mueven, respiran, las pausas, todo lo que tiene que ver con cómo está contando en ese momento ese personaje. Cuando me toca ser el papá, independientemente de que juguemos con voz, con postura, es eso.
a ver, Jaime, ¿qué hace cuando me escucha? Se echa para atrás, Jaime entró. Me explico, es como, pues eso, crear el juego. ¿Usted cómo creas, personaje? Pues en el periodo de ensayos que hemos tenido hasta ahora, uno de los ensayos fue nada más Alejandra y yo. Y ella lo que me dijo fue, mi personaje, no el que cuenta las historias, bueno, mi personaje cuenta las historias, pero cuando hago que en vez de estar leyendo, hacer las historias, eso lo seguimos planteando de forma que va saliendo. O sea, hay uno de los cuentos que yo cuento que pues puede ser de una niña súper feliz o otro que no lo está pasando bien, y pues ir soltando. Y para el personaje al principio de la obra, nada más lo que me dijo Alejandra es que fuera literalmente yo platicando con mi mamá y con mi abuela. Pues con verdad, ¿no? Si estamos tocando un tema que nos gustaría compartir, pues desde esa verdad, ¿no?, que estamos viviendo, y respetar, que así como comentaba, hay creencias muy limitantes que pienso que ya es hora de transformar, que pues amarnos, ¿no? A las abuelas hay que aceptarlas como son y reconocer que esta generación pues está a la velocidad y más revolucionada que nunca, y sí es importante que compartamos la vida, que celebremos la vida con ellos. La información la tienen, pero pues realmente lo tienen acceso a gracias a la tecnología de lo que quieran y más, pero siempre es importante, que eso es lo que yo veo en esta generación, pues el amorcito para mí es mi motor. No sé para ustedes, pero para mí es mi motor. Entonces, sí, pienso que es importante que compartamos con amorcito y con verdad.